interno que hacen como la misma pared y la misma membrana celular, entonces divide el cuerpo fúngico en distintas partecitas, pero es un tabique entre medio de una célula y la otra, que va formando el cuerpo cada vez que se dividen. A eso se refiere concepto, porque los hongos tienen como una forma filamentosa, ¿sí? ¿Se entiende? No, de nada. Y hay algunos que sí, aparecen con estos septos o tabicados, como le dicen, y hay otros que no, que aparece todo el filamento fúngico y como les dice, en la teoría aparecen como cenocíticos. Se le llama algo, o sea, a la formación de un organismo cenocítico cuando tiene muchas divisiones de mitosis, pero no han hecho en realidad el proceso de citocinesis. Entonces queda como un componente que parece a simple vista multicelular, pero en realidad no es multicelular, sino multinuclear, ¿sí? Entonces a veces se terminan de separar y marcar con los septos y a veces quedan como cenocíticos. Esto es como común en muchos, no solo en los hongos, sino en muchos otros organismos, incluso dentro de protistas también. Lo que pasa es que hay muchos de los protistas cenocíticos y que van tabicando que no los hemos visto porque no son patógenos para el hombre. Vieron que todos los protistas o todos los que nosotros vimos eran unicelulares, pero es porque son los patógenos, pero en realidad es una propiedad que ya aparece desde los protistas y que se sigue replicando y es como un camino, una vía hacia la pluricelularidad. ¿Alguna otra duda del concepto general de fungi y de los dos grupitos que vimos ayer? Ayer vimos cigomicetos y basiomicetos, que es como bastante básico lo que hemos visto, pero, o sea, de lo que ven de ese grupito. Pero díganme si hay alguna duda más y si no arrancamos con lo de hoy. No, profe. ¿No? Bueno, entonces vamos a partir con el tercer grupo de estos hongos que vamos a ver, que son los ascomicetos. Es uno de los grupos más diversos en la naturaleza y además para nosotros es el más diverso de todos porque la mayoría de los representantes que me pide la Facu que tenga en cuenta de este reino son la mayoría ascomicetos. Dentro de este grupo, las esporas sexuales, o sea, el grupo en donde se encuentran las esporas para el cual van a generar los nuevos individuos, se van a dispersar, van a caer para dar un nuevo honguito, se les llama ascoesporas, porque tienen esta forma de saco o asco, como están viendo acá, ¿sí? Esto es un ejemplo de un hongo, y este sería como la espora en la cual salen obviamente después las gametas para poder reproducirse. Recuerden que tienen alternancia de generaciones y tienen reproducción sexual y asexual, pero estas formaciones no en pelotita, como habíamos visto en los otros, ¿sí? En los basiomicetos, que aparecían como más en redonditas todas las formaciones o los cuerpos fructíferos, sino que estos tienen forma de sacos o ascos, y de ahí viene el nombre de ascomicetos. Dentro de este grupo, si bien hay muchos multicelulares o pluricelulares, están las levaduras. Nosotros dentro de los grupos que son, digamos, unicelulares, vemos a las levaduras únicamente. No son los únicos que existen, como les digo, pero sí en realidad son los hongos que nosotros vamos a ver como unicelulares. Y estas levaduras, sepan, cualquier levadura que me den como ejemplo, que van a estar dentro de este grupo de los ascomicetos. Una de las, digamos, de los fundamentos del estudio desde la ecología de los ascomicetos más importante es la importancia ecológica que tienen en otra asociación simbiótica, así como habíamos visto las micorrizas en el día de ayer, son los líquenes. Los líquenes también son asociaciones simbióticas, nada más que la micorriza era una asociación entre quién, que lo vimos ayer, entre qué tipos de organismos. Las plantas y los hongos. Las raíces de las plantas. Hongos y raíces. Perfecto, entre las raíces de las plantas vasculares y los hongos. Un líquen es una asociación entre un hongo, obviamente, y entre un componente productor, que no son las plantas como las micorrizas, sino que son algas verdes, que son tipos de protistas, o cianobacterias, que como ya sabemos son bacterias. Entonces, planta como componente, digamos, productor y hongo, micorriza. En cambio, si el componente productor es una alga o es una bacteria con un hongo, se le llama líquen. Más del 40% de estos ascomicetos, de este grupo que estamos viendo acá,
forman parte de estos líquenes. Al componente del líquen que viene del hongo se le llama micobionte, y al componente que hace fotosíntesis se lo llama ficobionte. Hay distintos tipos de relaciones, lo que pasa es que no adquieren un nombre particular de acuerdo al sistema de nomenclatura binomial, porque recuerden que no son seres vivos independientes. O sea, de acuerdo a la definición de especie biológica, no son un organismo, son una asociación entre dos organismos, entonces no le puedo poner un nombre científico, digamos, con el sistema de nomenclatura binomial. Así que no se van a tener que aprender ningún nombre raro en latín de líquen, sí saber que existen muchos líquenes y muchos de estos ascomicetos forman líquenes, y acá tienen un ejemplo, que es el dibujito que tienen en el cuadernillo, en donde pueden ver esta capa de acá, que le dice capa algal, sería como el componente del ficobionte. Y esto, que está como córtex superior e inferior, es el crecimiento del hongo, ¿sí? Entonces hacen como un sanguchito y se implanta ese líquen o en una roca desnuda o dentro de un suelo desnudo. Los líquenes se piensan que son los primeros pobladores de suelos vírgenes, o sea, cuando no hay absolutamente nada y todavía no están las condiciones por ahí de humedad, de acidez, de nutrientes del suelo, y todavía no caen, digamos, las primeras plantas que son productores en los ecosistemas acuáticos, caen estos líquenes y como que preparan el suelo. Pero además no solo eso, sino que, por ejemplo, cuando hay mucho fósforo, también tienen la propiedad de crecer y empezar a multiplicarse. Entonces, muchas veces algunos componentes tóxicos, como por ejemplo algunos detergentes fosforados, al haber mucha presencia de componentes con fósforos, existe el crecimiento exacerbado de estos líquenes. Entonces, muchas veces los líquenes son marcadores de la contaminación ambiental, en el aire o en el suelo, porque en realidad la mayoría de sus componentes lo sacan del aire y no del suelo, pero sin embargo cuando el suelo está contaminado también proliferan determinados componentes y ayuda, digamos, a que crezca esta cantidad de líquenes y que sea un marcador también de contaminación terrestre. Hay un anexo, o sea, un apartado, no es un anexo, porque en realidad es un cuadrito que sale en el cuadernillo de la facultad, que les recomiendo que lean sobre estos líquenes y les habla de la importancia ecológica, y me retomo un poco las ideas que hemos visto también en ecología, que les nombró justamente también estos líquenes. Si hay un componente micobionte y un componente ficobionte, si bien no es específico el estudio en cada líquen de qué hace cada uno, bueno, sí se ha comprobado que el micobionte colabora con la absorción de agua, con la absorción de algunos nutrientes, como los nutrientes fosforados o sulfatados, para darle, digamos, los componentes esenciales para que el fotosintético realice su proceso de fotosíntesis, y de alguna manera el ficobionte, que es el alga o la cianobacteria, van a aportar nutrientes orgánicos ya elaborados para que el hongo pueda seguir creciendo. Entonces, de esa manera se mantienen en equilibrio ambos y hacen un reciclamiento de la materia. Bien, además de estos hongos, de estos ascomicetos formadores de líquenes, también hay muchos ascomicetos que tienen importancia industrial. Y esta importancia industrial es en distintas industrias. En este caso, por ejemplo, tienen ejemplos de levaduras, que eran los hongos que dijimos unicelulares, que íbamos a ver, y dentro de estas levaduras encontramos a un representante muy importante, que es Saccharomyces cerevisiae. Acá tiene una imagen con microscopía electrónica agrandada de la forma que tendría entonces esta levadura, y Saccharomyces cerevisiae es uno de los hongos. La Facu me lo nombra como el único. Sepan que hay un par más, pero igual es la más importante, que se descubrió en realidad en la cerveza, por eso de ahí viene, digamos, su epíteto específico en la especie, pero en realidad este mismo Saccharomyces cerevisiae es la levadura que me lleva a la fermentación del alcohol en una uva para producir vino, en la manzana para producir sidra o en la malta para producir cerveza, pero también es la misma levadura que lleva al proceso de fermentación de los azúcares que están en los panificados para llevar al proceso de, bueno, como nosotros le llamamos leudar, ¿sí? Cuando dejamos leudar una masa estamos dejando actuar esta levadura. El proceso es el mismo y es la fermentación de tipo alcohólica y no láctica, ¿sí? Que ya hemos visto en la unidad 4. Ahora, ¿por qué el pan o cualquier panificado que yo le metí levadura no tiene gusto a alcohol? Si en realidad hace fermentación alcohólica. ¿Y por qué? ¿Estará contrastado con otras cosas?
Bueno, pensemos qué cosas puede ser, porque en realidad en la masa está el alcohol. ¿Puede ¿Qué ser pasa? que se disipe por el calor? Exactamente. Lo que yo hago en los panificados es meterlos al horno. Entonces el calor hace que el alcohol se evapore. O sea, si ustedes prueban la masa cruda de cualquier panificado, van a sentir igual el gusto al alcohol, porque en realidad la fermentación alcohólica se produce igual que en una bebida alcohólica. Nada más que en una bebida alcohólica lo que yo quiero mantener de ese proceso de fermentación alcohólica es todo ese jugo de la fruta que yo incorporé o del compuesto en realidad que yo incorporé y que en realidad se transformó en etanol y me interesa ese etanol junto con los otros compuestos. En los panificados, lo que yo busco con el proceso de fermentación alcohólica es que esa reacción, y si quieren pueden repasar la unidad 4 donde vimos fermentación alcohólica, es un proceso que libera dióxido de carbono. Entonces todo ese dióxido de carbono en el panificado lo hace burbujear y por eso lo hace inflarse. Yo en la fermentación alcohólica que le hago a los panificados no busco el sabor a alcohol en el producto final, sino que ese proceso que libera mucha cantidad de dióxido de carbono me infle, que es lo que llamamos leudar el pan, y en realidad después cuando lo cocino, el alcohol se disipa. Entonces lo que yo busqué es parte de esa, digamos, de esa ecuación química de la fermentación alcohólica y no el resultado final, que es justamente el etanol. Pero el proceso es exactamente el mismo. Les puse acá otro de importancia industrial, Penicillium roqueforti no es una levadura, ¿sí? Se los puse como otro ejemplo también de importancia industrial, ya que Penicillium roqueforti, por ejemplo, es un tipo de hongo que directamente se encuentra en algunos productos como en en el queso azul, o roquefort se llama así gracias a la presencia de este hongo, y esto que nosotros vemos verde, que no sé por qué le pusieron azul, porque en realidad el queso azul le tendría que haber puesto queso verde, no sé, o es un verde medio azulado, en realidad lo que yo estoy comiendo acá son colonias de hongos, ¿sí? Y están llevando a que el sabor característico de ese alimento sea debido al crecimiento de las colonias. Entonces, a veces la importancia en la industria tiene que ver con la elaboración o participar de un proceso o que le dé forma o sabor a un determinado alimento. Sin embargo, hay otros que son de importancia alimentaria o en la industria alimentaria porque se comen completos. O sea, no es que busco una reacción dentro de un alimento, sino completos. Por ejemplo, hongos comestibles, como son las colmenillas y las trufas. Yo les cuento, las trufas, yo por lo menos no las he probado y dudo que alguno las haya probado porque son carísimas, se cotizan en euro en el mercado, pero lo que sí es muy común es que usen la palabra trufa para otras cosas y no sea en realidad lo que yo estoy comiendo el hongo en sí, porque si se fijan, la trufa tiene como una forma de bomboncito, entonces se ha utilizado en la industria, por ejemplo, de la elaboración de chocolates, que el bombón como específico de la casa de chocolates de la cual se trate, le llaman trufa, pero no es que tenga trufa, o no necesariamente que tenga trufa, o por lo menos no acá, porque en Argentina es poco común verlas. Entonces le llaman trufa como al bombón específico de los chocolateros que lo distinguen, pero les digo que ese es un término que se usa como en la terminología vulgar, pero no necesariamente que lo tenga, ¿sí? Son muy difíciles de conseguir y por eso cotizan caras en el mercado, pero bueno, se utilizan directamente como hongos comestibles. No todos los hongos comestibles son ascomicetos. Ya vamos a ver que hay otro grupo que tienen otra forma distinta que están en el grupo que nos falta, pero estos ejemplos son los que por lo menos tienen que saber que la Facu les ha puesto, que son las colmenillas y las trufas. Gise, Sí. ¿los alucinógenos entran dentro de alguno de los que vimos? En realidad hay muchos hongos alucinógenos. Vamos a ver uno de los ejemplos ahora en estos, que sí son alucinógenos, pero hay hongos alucinógenos en varios de los grupos, no solo en los ascomicetos. Pero sí, en los ascomicetos también hay alucinógenos. Es más, vamos a ver uno bastante importante. Bueno, otro ejemplo, acá como tenían de importancia, digamos, farmacéutica, porque en realidad sabemos que el primer antibiótico fue descubierto a partir de un grupo también de Penicillium. Fíjense que es el mismo género que estábamos viendo recién, porque en realidad pertenecen exactamente al mismo grupo. Nada más que en Penicillium roqueforti, fíjense, ven que es el mismo hongo, el mismo género. Penicillium roqueforti es el que le da acá sabor digamos, al queso, pero particularmente en Penicillium notatum, aunque no sea el único, de este se extrae justamente la penicilina, es uno de los hongos
que fue el pionero. Como ustedes saben, Alexander Fleming fue un médico, bueno, bacteriólogo, porque estaba estudiando con bacterias y accidentalmente se le contamina una de esas poblaciones, o por lo menos eso dice la historia, con penicilina, y se da cuenta que se inhibe la reproducción bacteriana debido a ellos. Entonces, de ahí se empiezan a investigar un montón de hongos más, y hoy sabemos que en la producción de antibióticos y de muchos medicamentos, los hongos y las bacterias son los pioneros, o sea, que tienen contenidos en ellos sustancias que inhiben el crecimiento de las bacterias. Así que, obviamente, tienen un montón de importancia farmacéutica. Sepan que igual se aísla una vez, y cuando yo aíslo el compuesto químico reactivo de Penicillium notatum, obviamente se fabrica sintéticamente, no es que voy matando honguitos para fabricar toda la penicilina que existe en el mercado. O sea, surge obviamente del compuesto natural, y después cuando se aísla dentro de Penicillium notatum cuál es la sustancia que en realidad inhibe el crecimiento bacteriano, bueno, obviamente se elabora sintéticamente para la producción masiva de antibióticos, como por ejemplo la penicilina, ¿sí? Acá tiene una imagen de microscopía electrónica en donde se puede ver también este hongo. Bien, ahora, vamos a algunos hongos importantes de importancia médica, o sea que son patógenos para el hombre. Y si son patógenos para el hombre, quiere decir que son importantes, obviamente, desde la medicina, distinguir los síntomas para poder pedir los estudios adecuados y poder descartar alguna de estas micosis, ¿sí? Micosis se llama a una infección producida por hongos. La Facu me pide que sepa 3, por lo menos. Uno de ellos es el grupo o el género de Aspergillus. Hay distintas especies de Aspergillus y por eso les han puesto el género nada más, que secreta un tipo específico de toxina que se llaman aflotoxinas. Aspergillus se encuentra en los cereales. O sea, obviamente no todos los cereales tienen que estar contaminados con Aspergillus, pero sí es bastante importante poder distinguirlos, o los cereales ustedes saben que tienen un punto o un periodo de vencimiento. Bueno, hay veces, si les ha pasado alguna vez que les ha quedado una bolsa de cereales durante mucho tiempo en la casa, se les arma como toda una red, como una telaraña alrededor de los cereales, y quiere decir que hay crecimientos fúngicos. Hay que tener cuidado con esto, igual obviamente son microscópicos, entonces por ahí a simple vista no puedo distinguir si es Aspergillus u otro, pero bueno, sí respetar esos procesos y ver si están en buen estado esos cereales, porque si encuentro estas aflotoxinas en estos cereales y son consumidos por el hombre, el efecto de estas aflotoxinas son carcinogénicas. Eso quiere decir que la acumulación de muchas aflotoxinas en el ser humano puede producir cáncer en distintos tipos de órganos, dependiendo obviamente de dónde se acumulen, ¿sí? Pero son sumamente peligrosas, pues son productores, como les digo, o sea, carcinogénicos, que pueden producir la falta de replicación correcta o del control del ciclo celular en el ser humano. Por otro lado, tenemos a Claviceps purpurea. Y bueno, y ahí tenemos una de las preguntas que estaba haciendo la Emi. Claviceps purpurea es un hongo, se le llama cornezuelo del centeno, ¿sí? Pero en realidad produce una patología muy grave, que en realidad se llama ergotismo y produce gangrena. ¿Saben lo que es la gangrena? No. Me ¿No? suena la garganta, no sé por qué. Sí, suena por el prefijo, digamos. Gangrena es la muerte del tejido. O sea, vieron que cuando nosotros vimos que la célula se moría, digamos, de forma infectiva a través de necrosis. Cuando se necrosa todo un conjunto de células, involucra todo el tejido, la gangrena, generalmente yo no tengo capacidad depende obviamente qué tejido esté gangrenado, de poder solucionar ese proceso de infección, y tengo que amputar. Entonces, a ver, si hay gangrena, por ejemplo, se produce gangrena por distintos motivos, pero se produce gangrena en las extremidades en pacientes diabéticos, y bueno, yo a veces tengo que amputar dedos o amputar toda una pierna porque está muerto ese tejido. Ahora, depende obviamente de dónde, o sea, en dónde se produzca esta gangrena, lógicamente va a poder llegar a ser mortal o no. Generalmente Claviceps purpurea se almacena en el sistema nervioso, entonces por ahí produce alucinaciones o demencia temporal, que obviamente pueden extenderse, ¿sí? Y en realidad producir, digamos, una sintomatología a largo plazo y pueden llevar a la muerte. Hay
una droga muy importante que deriva en realidad de uno de estos tipos, porque hay 3 grupos dentro de los Claviceps purpurea, pero una droga alucinógena que se extrae a partir de este hongo que es el LSD, ¿sí? O sea que si tienen ejemplo de algunos de los hongos alucinógenos y que están dentro de la cúspide, por lo menos de los grupos que ustedes tienen que estudiar, tienen como ejemplo a este hongo. Hay muchos hongos también que tienen sustancias alucinógenas, algunas que son más graves a largo plazo o que pueden producir sobredosis, pero este sería uno de los ejemplos de los cuales tenemos que conocer por lo menos de alucinógenos que nos da la facu. Bueno, y por otro lado tenemos algunos ascomicetos que me producen algunas lesiones de tipo superficial, que se llaman micosis de tipo cutáneas, y en general a estos hongos se los llaman productores de tiñas. No les pongo acá un nombre específico, hay muchos hongos que producen tiñas, por ejemplo, Trichophytum, que por ahí son de los más comunes a nivel superficial, o Epidermophytum, pero la facu no les da ningún nombre específico. Sí que sepan que las tiñas son una patología cutánea, o sea, que se produce en la piel, producida por distintos grupos de hongos, de los cuales una de las tiñas más conocidas es el pie de atleta. O sea, los hongos pédicos que en realidad nos dan estas cremitas locales que en realidad atacan a estos grupos de productores de tiñas es una de las más comunes, pero sí sepan que hay otros hongos que producen tiñas a nivel de otras partes de la piel. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver una tiña corporal que produce estas manchas de color rojiza. Hay otras tiñas que producen, digamos, como manchas más blanquecinas, o marrones, más claras o más oscuras, o sea que muchos de ellos pueden ser hongos. Es más, hay muchos que cuando sale el sol, que el sol también es una buena oportunidad, el calor, para que los hongos empiecen a proliferar, no solo el calor, sino el calor y la humedad. Vieron que cuando uno se pone en el verano a tomar sol, me está pegando el sol y la piel está transpirando, entonces es un ambiente con mucho calor y humedad que a los hongos les fascina. A veces nos salen manchas, digamos, blancas en la piel, y pensamos que son manchitas del sol nada más, no, son hongos, ¿sí? Una cosa es que se esté pelando, que se esté, digamos, lesionando la piel por la misma quemadura, pero la mayoría de las veces que aparecen esas manchas y que vuelven a ser reiterativas en determinadas zonas son hongos, ¿sí? Son tipos distintos de tiñas. Esta es una imagen para que puedan visualizar a Aspergillus. Las aflatoxinas son difíciles como les digo, porque son colonias en realidad de hongos, pero sí es más fácil ver las colonias de este Claviceps purpurea en este centeno. Esta es una ramita de centeno y esto que están viendo acá es una contaminación con Claviceps purpurea. Entonces, esto si después se muele, se saca la harina del centeno y yo no me doy cuenta que tiene presencia de Claviceps purpurea y que puede dar el ergotismo, pero en la planta sí nos damos cuenta, ¿sí?, de que está contaminada. Bueno, ahí Seba me dice si los corticoides, ¿cómo ataca a estos hongos? No, los corticoides no atacan a los hongos. Los corticoides son potentes desinflamatorios. Entonces, cuando yo estoy tomando un desinflamatorio, ya los vamos a estudiar igual en endocrino, todos los efectos que tienen los corticoides, pero el corticoide es un potente desinflamatorio. Entonces, cuando yo tengo cualquier tipo de infección, puede ser bacteriana, puede ser de un protista, de un animal, de un hongo, de lo que sea, a veces en cuadros muy graves, donde hay inflamaciones muy grandes o donde hay enfermedades crónicas, se suministran corticoides. El corticoide te alivia el proceso inflamatorio, la respuesta que está dando tu sistema inmune, pero no ataca bajo ningún punto de vista a un hongo. Cuando yo quiero atacar un hongo, tengo que dar un antimicótico. Así como doy un antiparasitario para una infección de un protista o de un animal que sea obviamente patógeno, y doy un antibiótico para una bacteria, el fármaco específico para los hongos se llama antimicótico. Lo que pasa es que sí es verdad, y por eso quizás te debe sonar, Seba, o a muchos, que hay muchas infecciones, como por ejemplo una tiña o un pie de atleta mismo, en donde vienen algunos ungüentos, o sea, algunas cremas que tienen como un combo de antimicótico, de antibióticos, de antiparasitarios, como para atacar a las cepas más comunes, y dentro de eso también tiene algún desinflamatorio que puede ser un corticoide. Entonces, por ahí en la misma crema vos tenés el combo del antimicótico, el corticoide, todo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Y bueno, aliviás la inflamación que produce el sistema inmune y por otro lado atacás obviamente al organismo, ¿sí? De forma inespecífica, chicos. Hay micosis que son muy graves,
producen deformaciones completas, o sea, hay algunos hongos que pueden producir deformaciones completas de algunos tejidos, pero la verdad es que no son tan comunes como infecciones, por ejemplo, no sé, bacterianas. No sé si alguien levantó la mano. Sí, yo. Sí. ¿Los corticoides no son los que se usan para las alergias? Mira, para una alergia vos usas un antialérgico, pero hay alergias que cuando la alergia me está comprometiendo, la alergia es como, no es una enfermedad contra algo. Alergia se le llama cuando mi sistema inmune está dando como una respuesta muy grande hacia algo que ni siquiera es patógeno. Por ejemplo, el polen o la partícula de tierra, bueno, lo que sea. ¿Cuál es el riesgo de una alergia? Que por ahí si es superficial, la lesión puede ser muy grande y yo puedo llegar a suministrar alguno que sea solo un antialérgico y no tenga corticoide. El problema es que como la alergia es una respuesta masiva de todo el sistema inmune contra algo que para colmo nunca va a desaparecer porque está en el aire o está en el medio y ni siquiera es patógeno, pero el cuerpo lo lee como patógeno, ¿por qué yo suministro muchas veces corticoides? Porque las alergias a nivel respiratorio corren el riesgo de producirme una inflamación tan grande que yo tengo un shock anafiláctico. Un shock anafiláctico quiere decir que se me cierra la glotis, no puedo respirar, me muero. Se produce un broncoespasmo, me muero. Entonces, ante una alergia, por ejemplo respiratoria, se administran corticoides para bajar la respuesta, ¿sí? Entonces, no en todas las alergias vos das un corticoide, pero sí en las alergias hacia un compuesto o con respuestas muy masivas de parte del organismo o cuando yo tengo riesgo de que se produzca un shock anafiláctico, sí, lo administro. Entonces, por ejemplo, tengo alergia ante la picadura, no sé, de una araña y me suministran un corticoide, o sea, me enchufan un decadrón porque corro riesgo de que el shock anafiláctico me mate. ¿Se entiende? Bien, gracias. No, de nada. Igual vamos a estudiar a los corticoides porque los corticoides son una familia natural de sustancias que libera nuestra glándula suprarrenal y no es el único efecto que tienen ser potentes desinflamatorios. De hecho, tienen tantas funciones que administrarlos artificialmente tiene un montón de contraindicaciones. O sea, yo digo, ay, qué copado, porque los corticoides me producen una desinflamación masiva, yo por ahí lo necesito y digo, están buenísimos, claro, sí, están buenísimos, pero tienen un montón de contraindicaciones porque me hacen un trastorno en la regulación de glucemia, me alteran el ácido del estómago, bueno, entonces empiezo a ver todas las consecuencias de ese corticoide y por eso se suministran, porque es verdad que hacen una respuesta desinflamatoria masiva, pero los tengo que administrar siempre con cautela, por todas las otras contraindicaciones que tienen. Entonces sí, es normal que les suene un corticoide como en muchas patologías, pero no es que atacan a un ser vivo. O sea, alguno de estos no son antibióticos, ni antimicóticos, ni antiparasitarios, sino que están bajando nuestra propia respuesta inmunitaria. Bien, vamos al otro grupito, que es el último grupo, que son los basidiomicetos. En los basidiomicetos se encuentra un grupo de hongos que vulgarmente se los llama setas, y en realidad estas setas son como el honguito de Mario Bros, ¿sí? El que tiene la copita. No porque todos sean exactamente de la misma forma, pero es como muy, digamos, significativo su forma. La mayoría son obviamente macroscópicos, algunos puede ser que sean comestibles, como por ejemplo los champiñones estarían dentro de este grupo, algunos de los hongos en repisa o sombrero, que algunos son comestibles y otros son tóxicos, pero son de importancia ecológica también porque son formadores de ectomicorrizas. Ojo con esto porque si ustedes se fijan en la bibliografía me dice, cuando estábamos viendo los glomeromicetos, me dijo que eran formadores de endomicorrizas. Y me presentaron también que existían las ectomicorrizas. Si bien dentro de las ectomicorrizas los más comunes son los basidiomicetos, también me nombra a ascomicetos, el grupo que vimos recién, que también son formadores de ectomicorrizas. Son obviamente muchos más importantes en la formación de líquenes, pero también forman micorrizas. Entonces, ojo, porque micorrizas forman los basidiomicetos, los glomeromicetos, los ascomicetos, y además también son importantes descomponedores en la naturaleza junto con los zigomicetos, que era el primer grupo que vimos, sobre todo en la descomposición de la madera, y vuelven al ciclo, bueno, la materia inorgánica que después utilizan los productores. Y algunos que son parásitos para vegetales. Por ejemplo, en las imágenes que tienen en el cuadernillo como importante, acá tienen algunos de los hongos en repisa, que se los llama así porque se ven como en repisa en las cortezas de los árboles o troncos. Todas las setas que vemos
algunas comestibles y otros no. Los champiñones son un ejemplo de los hongos comestibles. Hay otros que crecen sobre el suelo y no sobre los troncos de los árboles, que algunos son comestibles y otros no. No hay ninguno que vamos a estudiar como patógeno para el hombre, pero sí hay dos hongos muy destructivos en los cultivos, entonces nos afecta a nivel industrial, como son el hongo que produce la roya y el tizón, porque daña mucho a los vegetales. Entonces, si yo no ataco a esta población de hongos, puede destruir cultivos y me termina afectando, bueno, a la industria, a una de las industrias agropecuarias, que en realidad son como fuente de alimento para nosotros, pero no hay ninguno que vayamos a ver, digamos, como patógeno particularmente en el hombre, ¿sí? A veces me parece como una alarma de que levantan la mano, entonces no... Sí, yo la levanté. Sí, dale. Tengo una pregunta. En la unidad de protistas, en la parte de Amegozoa, viste que salían los, que en realidad no los vimos, pero los nombraba dentro de ese grupo, los hongos mucilaginosos, plasmodiales y los hongos celulares, que vos dijiste que eran mohos. Ajá. Entonces, los mohos son hongos, pero esos son protistas. No, son protistas. Todos los mohos son protistas. ¿Y por qué acá dice basidiomicetos y nombra a los mohos? No, porque hay algunos de estos, es que, a ver, para que nos demos una idea en la clasificación en el momento en el cual se clasificaron. Si ustedes se fijan en la historia, recuerden que los protistas fueron como los primeros que se separaron, pero dentro del grupo de los protistas habían metido como a todos los unicelulares y había, no sé, como organismos que se parecían a plantas, pero no eran, que se parecían a hongos, pero no eran, bueno, y los metían todos dentro de ese grupo. Ahora, separaron después a las bacterias, se dieron cuenta que habían unos anucleados y se separaron, y durante mucho tiempo, dentro de estos protistas, que era como un rejunte de la naturaleza, metieron en realidad a todo aquello que se parecía, por ejemplo, un animal, pero no era porque tenía movimiento, y le llamaron protozoo, aquello que se parecía a un hongo, pero quizás no era un hongo y le pusieron el nombre de moho, y aquellos que se parecen a una planta, pero no son una planta, y se denominaron algas. Entonces, en la primera clasificación de protistas, los protozoos, las algas y los mohos estaban incluidos en este grupo. Entonces, en este primer momento yo usé el término moho para decir, aquello que se parece a un hongo, pero en realidad no es realmente un hongo, y lo dejaron en protista. Pero muchos de los que habían clasificado como protistas, después se dieron cuenta que sí tenían características, digamos, de hongos verdaderos, y los metieron en el grupo de hongos, y hay algunos hongos que habían clasificado como hongos y dijeron, no, en realidad no es un hongo, es un protista, y lo volvieron al grupo. Entonces, en conclusión, el término moho quedó como ahí en el medio, como diciendo, ¿para qué miércoles lo uso? Y la verdad es que hoy, de acuerdo al cladismo, no se usa la palabra moho, pero a veces me lo nombra para retrotraerse a esa clasificación que se hizo antes. Había muchos de estos organismos que los habían incluido dentro de los protistas, digamos, y después que descubrieron que eran hongos verdaderos porque tenían un crecimiento como muy parecido a los mohos, y dijeron, no, están dentro de este grupo, y los agruparon con los hongos. Entonces, hay muchos de estos que mohos, digamos, entre comillas, eran los que eran clasificados antes como mohos, y son hongos verdaderos. Y por otro lado, en la clasificación, como les decía, en protista, me decía la palabra hongos, pero en realidad hoy en día deberían ser mohos, o directamente ni se usa la palabra ni hongos ni mohos, y se los clasifica de otra manera, ¿sí? Es medio un quilombo. Desgraciadamente es muy confusa la clasificación, y nunca les van a preguntar si un moho es un protista o un hongo, porque depende del punto de clasificación en el cual estén. Si sepan que es una palabra como cualitativa que no responde al cladismo, entonces que por ahí puedo encontrar la palabra moho haciendo referencia a estos protistas que en realidad se parecían hongos, pero no eran, o algunos hongos verdaderos que se descubrió después que eran hongos verdaderos, pero que durante mucho tiempo se los llamó como mohos. ¿Se entiende? Sí. Sí, algo confuso, pero sí. Sí, es re confuso, chicos, pero es re confuso porque la clasificación de los seres vivos, como desde que empezamos diversidad, yo les dije, es muy confuso, y depende del tipo de bibliografía que agarremos, es que tan claro puede estar algo o no. La verdad que a mí me gusta, bueno, primero me gusta más Campbell y Righi, hubiera estudiado toda la materia de Campbell y Righi, no de Curtis, pero más allá de eso,
me parece más confuso que la facultad, para tratar de aclarar y agarrar algunos grupos y decir, no, esto en Curtis quizás no está tan bien, les presentaron algunas unidades de Campbell y Rig. Entonces metí algunas unidades de Campbell y Rig y la otra clasificación anterior la había tomado Curtis, entonces más confuso todavía, ¿sí? Ustedes básense literal en lo que figura en el cuadernillo. O sea, si me hablaran en alguna opción de hongos mucilaginosos, tengo que entender que está dentro de esta clasificación de protistas y que no es un hongo verdadero, es como un hongo trucho. Pero deberían ni siquiera ponerlo con ese nombre, primero porque no se los van a tomar como grupo descriptor, digo, pero en mi cabeza digo, no, no era un hongo verdadero esto, o estos que me nombran mohos y eran quizás que estaban clasificados como mohos, pero si yo hablo de cualquier grupo, como por ejemplo dentro del grupo de los bacidomicetos, ya son hongos verdaderos, ¿sí? Igual van a encontrarse en los modelos de preguntas que les hacemos que no se les va a presentar esta confusión en cosas en donde la clasificación es muy diversa. Porque de estos grupos taxonómicos puntualmente les toma mucho, digamos, los grupos que les toma la facultad y muchas veces en las opciones, chicos, encuentran frases literales de cómo está en el cuadernillo. Porque este cuadernillo, digamos, y el otro de Animalia también, que lo vemos a continuación, y el de Protista, están como resaltados directamente y escritos desde el cuadernillo de la facultad. Entonces, como la facultad dijo, no, te dijo, lee tal página de Curtis, no, te dice, lee esto, a veces les pegan así frases literales, que uno dice, bueno, listo, me estudio todo el cuadernillo de memoria, y tampoco es tan fácil estudiarse todo el cuadernillo de memoria después de todo lo que tienen que estudiar, pero van a encontrarse en las preguntas que en realidad las van a ir sacando por deducción, porque son literales justamente de lo que presenta la facu. Bueno, la última parte, chicos, muy cortita, que me habla de Reino Plantae, que no vemos nada de Reino Plantae, solo les habla de algunas características principales que muchas ya las hemos visto, ¿sí? Que son autótrofos, que son todos fotosintéticos, que son todos pluricelulares, que tienen pared de celulosa, bueno, todo lo que ya sabemos. ¿Qué características me agrega en esta partecita, que es una carilla que tienen en el cuadernillo y que tienen que saber? Primero, las plantas se clasifican en base a la presencia de vasos vasculares, ¿sí? O sea, de sistemas de conducción, de los frutos y de las semillas. ¿Qué clasificación se hace de eso? Ni me lo dice. O sea que no importa, no lo tengo que saber, solo tengo que saber que se clasifican en base a eso. Por otro lado, que tienen un crecimiento ilimitado. Si tienen los nutrientes disponibles, crecen y crecen todo lo que puedan. Por eso encontramos árboles que tienen 100, 200, 300 años y que siguen creciendo porque su crecimiento es ilimitado. Esto no pasa en los animales, por ejemplo. Los animales son pluricelulares complejos, pero tienen un crecimiento ilimitado. Está limitado genéticamente por el tamaño de un endoesqueleto o de un exoesqueleto. Bueno, en la planta no. Crecen todo lo que pueden. Y si bien el 40% de las plantas que existen en la naturaleza se pueden extraer sustancias para fabricar medicamentos, me parece insólito que nunca los vean, como les decía ayer, que los vean nunca en la facultad. No van a tener nunca botánica dentro de una materia de la medicina y por eso muchos médicos hurgan entre algunas medicinas alternativas para estudiarlos, porque hay un montón de reactivos de estas plantas que son muy importantes, sin embargo los médicos no tienen ni la más puta idea. O sea, si ustedes quieren tenerla, lo van a tener que hacer por su lado, porque van a tener fármaco y van a saber de muchas sustancias, digamos, farmacológicas artificiales. Pero el origen de ellas, muy poquitos médicos los conocen y sinceramente, digamos, se sacan de este grupo. Más allá de esto, yo no creo, esperen porque me parece que hay otro dato más, porque les toman tan poquito de plantas. Otro dato que por ahí puede ser que les pregunten y que lo encuentro, digamos, muy a menudo en los exámenes, es, si se fijan en esa página, también en esa carilla, les dice también que existen solo 3 especies de plantas, que son el trigo, el arroz y el maíz, que dan de comer al 50% de la humanidad. O sea, estos datos así como puntuales de plantas es lo único que les pueden meter dentro de una pregunta múltiple opción. Y les sale un cuadrito comparativo. Nunca avancé en el... Bueno, esto es lo que estábamos hablando, que nunca avancé en el Power, perdón. Sobre el tipo de nutrición, de clasificación. No, hay un cuadrito que les quería compartir que está al final del cuadernillo, que ojo porque
si ustedes se ponen a contrastar, volvemos a lo mismo de la bibliografía, si se ponen a contrastar con la unidad de célula y todo, les empiezan a aparecer algunas dudas, pero este cuadrito, que también está en el cuadernizo de la facultad, me hace una comparación entre fungi y plantae, entre características celulares de cada uno de ellos. ¿Sí? Nosotros ya sabemos qué tipo de célula es, si tiene membrana o no, qué tipo de organela, qué tipo de pared celular. Bueno, ¿en cuál se puede presentar dudas? Sabemos sí o sí, esto no les tiene que generar dudas, que los plásticos están en plantae y en fungi no, porque esto depende de que sean autótrofos. Ahora, fíjense que en lisosomas, me dice sí, pero pocos. Si ustedes se acuerdan, nosotros vimos los lisosomas, que eran como vesículas que tenían enzimas hidrolíticas en su interior, y esas enzimas hidrolíticas, o sea, me marcaban en realidad el proceso de digestión intracelular. Y es verdad que obviamente en un organismo heterótrofo existen en más cantidad, entonces en fungi, al igual que en plantae, es obvio que van a existir y en plantae existen menos. Pero ojo con esto, porque en la unidad de célula también me dice que hay vacuolas, que esas vacuolas tienen en el interior enzimas hidrolíticas y funcionarían en hongos o en plantas como lo que son los lisosomas animales. No se olviden de esa clasificación, pero sin embargo acá, cuando me dice vacuolas, me está haciendo como referencia de la gran vacuola central, nada más que almacena una gran cantidad de agua y que marca la turgencia. Entonces, ojo con este no, porque existe una gran vacuola en reino fungi que ocupa gran cantidad de ese citoplasma que no existe en fungi. Sin embargo, hay vacuolas con enzimas hidrolíticas que funcionarían como lisosomas, que eso me lo describe la unidad de célula, y que aunque acá me diga no, ojo, sí, ojo con eso. Al igual que los peroxisomas. Hay peroxisomas en hongos, en animales, en plantas, en todos, pero además de haber peroxisomas comunes, existían los glioxisomas que estaban en las semillas de las plantas, y estos no están en fungi. Pero no es que sí glioxisoma significa sí hay peroxisomas y se llaman todos glioxisomas. No, recuerden de lo que vimos en células, que existen peroxisomas en distintas partes de la planta, en la raíz o también en el tallo, pero particularmente en las semillas se llaman glioxisomas, y bueno, y esto también lo vimos, que las mitocondrias existían menos en el reino plantae, ya que la misma fase de la etapa lumínica, en el caso de del proceso de fotosíntesis, podía producir ATP a través de la absorción. Entonces, el flujo cíclico de electrones producía ATP, y ese era el fundamento por el cual nosotros teníamos menos cantidad de mitocondrias. Y esto es todo lo que tenemos que ver de esta unidad, ¿sí? ¿Alguna duda? Antes de que empecemos con la siguiente. Claro, el Curtis no decía que en las plantas no había lisosomas. Claro, te decía que los lisosomas no eran iguales, por lo menos a las células animales. Pero ya que entonces considero, si me preguntan, digamos, dentro de la célula vegetal, sobre el reino plantae, considero esta clasificación, y si es ya en comparación, no sé, en otra pregunta en comparación con las dos células, considero la de Curtis. Exactamente. Sí. Generalmente ustedes se dan cuenta en el formato de la pregunta a qué va destinado, pero sí les hago esta aclaración, que repasen este cuadrito con la parte de célula, y en realidad este cuadrito sale así literal en el cuadernillo de la facu, o sea, que quiere decir que la facu lo toma como puntos de diferencia entre fungi y entre plantae. Sin embargo, obviamente la descripción también, que es más, en célula, todo ese apartado que tienen, si ustedes se fijan, no es solo de Curtis, sino que en la unidad de célula, la Facultad de Ciencias Médicas ha seleccionado algunas frases que no son de Curtis, sino de otros libros, como un libro de biología molecular de Lois, el libro de biología molecular de Albert, y les aparecen apartados de aclaraciones que ni siquiera son de Curtis tampoco, son de otra bibliografía, ¿sí? Pero esos apartados son selecciones específicas que ha hecho la facultad, así que obviamente no los ignoren. Repasen este cuadrito con lo que hemos visto y puntualizamos. Decimos, bueno, entonces hay lisosomas, y sí, por un lado están en todas las células eucariotas, pero ¿qué modificaciones tengo? Y acá digo que son de este tipo. El lisosoma verdadero, que es una vesícula más chiquitita, está en animales y en estos no, pero en realidad hay otras vacuolas con enzimas hidrolíticas que se podrían llamar lisosomas en el reino fungi y en el reino plantae, ¿sí? Esos detalles a nivel molecular ténganlos muy presentes. Más, como les digo, que este cuadrito en sí. Pues este cuadrito es como que me resume para decir, bueno, ¿qué diferencias hay? Pero yo he visto en las preguntas de la facultad mucho más detallado, como sale en célula, que más allá que estudien esto. O
O sea, básicamente yo este cuadrito lo hubiera sacado de la bibliografía. No se lo saco, chicos, porque, bueno, porque la facultad lo pone en su bibliografía nada más. Pero creo que lo único que hace es generar confusión en base a lo que habían visto en célula. Bueno, ¿alguna otra pregunta o duda?